Hola, muy buenas noches. Bienvenido al tercer programa, Viaje en el Tiempo. Hoy tenemos nada más y nada menos que a un personaje muy llamativo llamado María Magdalena. Al igual que os anuncié en el programa de la semana pasada de Judas Iscariote, yo voy a hacer una breve exposición y con posterioridad estaré a vuestra disposición para cualquier tipo de pregunta. Antes de abordar el tema de María Magdalena, me gustaría aclararos que yo soy investigador, no conspirador. Es decir, que todos los datos que yo os puedo ofrecer son los datos de los que escribieron acerca de este personaje. Y nunca sacando opiniones personales sobre la relación posible entre Jesús y María Magdalena. Muy bien, antes que nada, me gustaría poneros a vuestra disposición, porque en mi libro Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?, viene incluido una carta de Léntulo Octavio. ¿Por qué? Porque en esa carta es el único documento por el cual tenemos la descripción física de Jesús. Porque el secreto de todo es saber qué es lo que encandiló a María Magdalena y a otras mujeres cuando apareció Jesús en su vida pública. Muy bien, la carta de Léntulo Octavio nos describe a un Jesús de Nazaret físicamente con el pelo color caoba, el similar al pelo castaño. Nos habla que tenía el pelo partido en dos, es decir, como una carrerilla hoy en día. El pelo liso llegaba a los hombros y se rizaban. Muy bien, la barba perfectamente adornada, incluso cuidada, una boca impecable, un cuerpo admirable de un atleta. Y además, en esa carta de Léntulo Octavio, en esa descripción, habla de un hombre muy alto que le llamaba la atención. Entre otras cosas, le llamaba la altura y los ojos. El color de los ojos dicen que era el color de los ojos del cielo. Bien, azules en este caso. Muy bien. Pues ya de entrada, Jesús de Nazaret tuvo que llamar muchísimo la atención físicamente. ¿El por qué? Porque los judíos de la época eran precisamente todo lo contrario. No había un judío que superaba el 1,70 de estatura. Y Jesús, según los estudios que ya dedicaremos un programa de la Sábana Santa, medía 1,80, 1,81, con 80 kilos de peso. Por lo tanto, era una persona que llamaba la atención, en primer lugar, por su envoltura. También los judíos en aquella época, pues no se proliferaba los ojos claros, el color de la piel era un color aceitunado. Entonces, de entrada, digamos, lo que puede llamar la atención, porque yo siempre he dicho lo mismo, cuando se habla de que la belleza está en el interior. Bueno, está en el interior cuando se descubre a la persona, pero inicialmente el envoltorio siempre, si es llamativo, es mucho mejor. ¿Qué más pudo encandilarle a María Magdalena y al resto de las mujeres es la presencia de este hombre? Pues lo que vosotros las mujeres soléis decir, un hombre interesante. Es decir, una persona que transmitía, sabía transmitir, utilizaba ejemplos, que tenía una conversación directa, muy preparado, llamaba la atención. Pero lo que más le llamaba la atención, sin lugar a dudas, era, y lo que voy a decir ahora es muy duro, y lo único que os pido que os trasladéis conmigo a aquella época, porque las mujeres en aquella época, en la época de Jesús, lamentablemente no erais nada. Es decir, vosotras desde que nacisteis, o hablo en la época de Jesús, ya sois pecadoras. Hasta tal punto que cuando una mujer tenía la menstruación, le decían que estaba contaminada. En la sinagoga nunca ocupaban los primeros puestos junto a los varones. Total, era poco menos que discriminada. Llega este hombre con ese atractivo físico indudablemente llamativo, a buen seguro, y empieza a darle a las mujeres el sitio que en aquella época no tenían. Jesús solamente se metía, entenderme por meter, ¿no?
o solamente se quejaba de la actitud de los fariseos, saduceos, de la clase dominante. Pero para él las mujeres y los niños eran algo primordial. Y os digo más, al día de hoy, no sé lo que pasará en un futuro, creo que no, lo tenía pensado decirlo al final, pero lo voy a decir ahora, y estoy totalmente convencido de ello. No existe ningún hombre que haya amado más a las mujeres que Jesús de Nazaret. Es lo que se suele decir que es el primer feminista real sin intereses. ¿Por qué? Porque es muy fácil defender cuando la situación es cómoda. Pero en aquella Judea, en donde las mujeres constantemente, aparte de no contar para la sociedad, eran vapuleadas, si había una adúltera era lapidada, Jesús en todo momento, absolutamente en todo momento, estuvo al lado de ellas. No es de extrañar que muchas mujeres, entre ellas María Magdalena, lo acompañaran. Jesús comenzó su actividad pública en el río Jordán, en Judea, cuando fue bautizado por Juan, hijo de Isabel y Zacarías, Juan el Bautista. Bien, eso fue en el año 27. Ahí tuvo los primeros discípulos, pero después se trasladó a Galilea. En Galilea se encontró con Pedro, Juan y Santiago. Os sonará la famosa frase: seguidme y os haré pescadores de hombres. Muy bien. ¿Y en dónde fue? Pues fue en Cafarnaúm. Y Cafarnaúm está en la parte occidental del mar de Galilea. Muy bien. Pues muy cerquita de Cafarnaúm estaba, porque ya no existe, aunque se han hecho descubrimientos posteriores, una ciudad, una aldea, perdón, que se llama Magdala, justo al lado de Cafarnaúm. Magdala significa torre. Y en yacimientos actuales de investigación han detectado que Magdala era una población integrada por personas y familias de alto nivel adquisitivo. Ya empieza a concordar como lo describe Lucas en el capítulo 8, versículos 1 y 2, como había mujeres que lo seguían, incluso financiaban los desplazamientos de Jesús y sus discípulos por Israel. Siguiendo el transcurso de Magdalena, María Magdalena, pues poco tenemos escrito de ella, cierto es, porque sí sabemos que estuvo en la Vía Dolorosa en el momento que Jesús subió con el patíbulum para el Gólgota. ¿Por qué? Porque estuvo al lado de las otras dos Marías, María Cleofás y María Salomé, las famosas tres Marías, junto también a la madre de Jesús y a San Juan Evangelista, el discípulo amado de Jesús. ¿Qué ha ocurrido entonces con María Magdalena? ¿Por qué se conspira como la mujer pecadora? E incluso, ¿cómo se ha llegado a pensar que María tuvo una relación con Jesús de Nazaret? Bueno, pues esos son los manuscritos que tenemos en la actualidad, que lo podemos leer todo y lo podemos seguir todo. Pero en el 591, el Papa Gregorio Magno cogió la frase de Lucas que dice en su capítulo 8, versículos 1 y 2, que hubo varias mujeres que lo seguían, lo financiaban, entre ellas María Magdalena o María de Magdala, de la cual se le expulsaron los 7 demonios. Poneros lo peor, los 7 demonios son todos los pecados. A partir de ahí, María Magdalena fue la penitente. Fue una persona en donde siempre se representaba, incluso iconográficamente, como la mujer orando por el perdón de los pecados. Incluso este Papa, del cual ojalá tuviera la posibilidad de tenerlo delante, pero es imposible, en el 521 identificó a María Magdalena como la mujer adúltera, aquella mujer que salvó a Jesús. Quizá este pasaje que viene en Juan os sonará. Cuando llega una mujer, estaba Jesús, iba a ser lapidada por adulterio y Jesús les dijo a la concurrencia: el que no haya pecado, que tire la primera piedra. Bien, yo no puedo identificar como historiador que fuera María Magdalena. ¿Por qué? Porque no se especifica. También este mismo Papa, del cual no estoy de acuerdo, Gregorio Magno, dijo que María Magdalena y María de Betania eran las mismas personas. Pues no, no es el caso. ¿Por qué? Porque los apellidos eran por el lugar de residencia, por el oficio.
Una era de Magdala y otra era de Betania. María de Betania, Betania está en Judea, a 3 kilómetros de Jerusalén. Y Magdala, como he dicho anteriormente, está en Galilea, muy cerquita de Cafarnaúm. María de Betania es junto a Marta, la hermana de Lázaro, ahí en donde se quedaba Jesús a dormir la última semana de su pasión. Claro, las afirmaciones que daba este papa de 591, pues iba un poquito en relación también a un hecho muy curioso, porque la primer testigo de la resurrección de Jesús fue María Magdalena. Da pie a decir que era alguien especial, porque fue la primera, lo dicen los 4 evangelios, lo cuentan de forma diferente, pero al fin y al cabo ella fue la testigo. Concretamente en el Evangelio de Juan, capítulo 20, podemos ver cómo María incluso se cree, cuando ve la piedra del sepulcro rodada, se cree que un jardinero del huerto de José de Arimatea se había llevado el cuerpo de su maestro. Entonces, claro, ella le dice, dime en dónde lo ha puesto, que iré yo a buscarlo. Se volvió él y le dijo, María, y lo identificó. Y ella le respondió, esta palabra es clave, Rabuní. Rabuní significa, rabí, significa maestro, pero en arameo. El arameo se hablaba en Galilea. Por lo tanto, esa mujer, mientras que no existan nuevos escritos, esa mujer era de Galilea y en ningún momento la identifico con la adúltera porque no tengo motivo de identificarla ni tampoco con la hermana de Lázaro. Bien, ¿qué ha ocurrido con María Magdalena? Pues existió 300 años después de la muerte de Jesús un movimiento considerado herético por la Iglesia Católica que era el movimiento gnóstico, G-N-O. Eso significa, gnosis significa conocimiento. Bien, pues hay 2 evangelios. Uno es el Evangelio de María Magdalena y el otro el Evangelio de Felipe. En ambos se pone como el discípulo más importante de Jesús. Y de hecho en el Evangelio de Felipe se habla de su compañera, pero yo pienso que compañeros de Jesús fue el resto de los discípulos también. Pero lo que realmente llama la atención, o le llamó la atención, y os voy a decir un nombre de un libro que, bueno, no hay por dónde cogerlo históricamente, pero ha sido un bestseller, como es El Código da Vinci de Dan Brown. Hay un apartado que dice que María Magdalena le dio un beso en los labios a Jesús. Vamos a ver, en aquella época, y de ahí, bueno, de ahí sacó él ya la historia de esa relación. En aquella época, los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, su saludo era con un beso en los labios. Judas entregó a Jesús en Getsemaní con un beso. Era la forma de saludar, igual que hoy en día yo le di la mano a un señor y 2 besos a una mujer. Si tengo confianza, en aquella época era con un beso en los labios. De hecho, si conocéis a alguno que me estáis escuchando, algún judío actual ortodoxo, si vais a su casa, os recibirá con un beso, un leve acercamiento de boca a los labios. Eso no quiere decir que ya tuviera una relación con María Magdalena, con Jesús. Bien, a lo largo de la historia, a esta mujer, pues poco menos que se le ha vilipendiado, ¿no? Poco menos que ha sido la adúltera, la pecadora, se ha conspirado sobre la relación, porque, claro, es cierto pensar que en aquella época también un varón de 30 años que no estuviera casado llamaba mucho la atención. Pero no olvidéis que Jesús de Nazaret fue crucificado por muchos motivos. Y uno de ellos fue por incumplir el libro del Génesis 2:8, creced y multiplicaos. Por lo tanto, de entrada, como historiador, en ningún momento se menciona esa posible narración en el cual Jesús estuviera con María Magdalena. Y os digo más, inclusive, si Jesús hubiera tenido alguna relación con María Magdalena, hubiera quedado escrita, porque era lo normal en aquella época. Ahora mismo sería un escándalo. Es más, si yo descubriera un documento en donde se acredite esa relación y una dinastía, imaginaros, ¿no? Yo no estaría hablando desde un rinconcito de Cádiz, sino desde me hubiera comprado una isla en el Hawái y sería multimillonario. No es el caso.
No es el caso porque de momento no hemos encontrado ese tipo de relación y lo lógico es que se hubiera narrado con total naturalidad. Por otro lado, si buscáis también en muchas ocasiones y si veis por internet, hay muchos que no lo entiendo, historiadores que dicen que un rabí, un rabino, un maestro en la época de Jesús era obligatorio estar casado. No es cierto. Podía haber maestro o rabí en aquella época soltero. ¿Sabéis cuándo se obligó el casamiento de los maestros? Y cuando se preparó, se ordenó de aquella manera, fue a partir del año 70, es decir, tras la destrucción del templo. Pero Jesús murió en el año 30. Por lo tanto, un maestro podía ejercer su magisterio o sus enseñanzas sin la necesidad de tener una esposa. Ya digo que María Magdalena, como seguidora de Jesús, lo que pudo, yo no sé si estuvo realmente enamorada, pero hoy en día, y todos sabéis, que el enamoramiento es cosa de dos. Quizás no fue correspondida, no lo sé. Lo cierto es que lo que más le pudo enamorar a María Magdalena de Jesús fue el trato que ella en esa tierra no tenía y Jesús sí se la dio. Y como he dicho anteriormente, en la historia de la humanidad no ha existido una persona que amara tanto a las mujeres y a los niños como el Nazareno. Al día de hoy, el Papa Juan Pablo II y posteriormente el Papa Francisco en el 2016 consideraron a María Magdalena como la apóstol de los apóstoles. Creo que teníamos que rendirle un homenaje a una persona que durante siglos se ha conspirado mucho. ¿Por qué? Porque es la más nombrada. ¿Por qué? Porque fue la testigo de su resurrección. Por muchos motivos, por estos documentos gnósticos, por esta corriente gnóstica filosófica, que lo único que buscaban era justificar la muerte de Jesús, pero no tienen validez histórica. Por la cantidad de documentales y películas que hay sobre María Magdalena, porque da mucho juego el que tuviera relación con Jesús. Pero si lo hubiera tenido, esos documentos hoy en día no hubieran llegado. Y si alguna vez lo obtengo, os doy mi palabra que seréis vosotros los primeros en saberlo. Muchas gracias y ahora estoy a vuestra entera disposición para la segunda batalla, entenderme por batalla, que son las preguntas que me queráis formular. Para ello, como hice en el programa pasado, pues muchas gracias a Gema, que está en Castilla-La Mancha, y a Rafael López, que está en Jerez de la Frontera. Ambos me pasarán las preguntas personales que tengáis al respecto. A ver, Manuel pregunta, ¿una o tres mujeres de Magdala? La pecadora que unge los pies a Jesús, María de Magdala la poseída, librada por Jesús, María de Betania, la hermana de Lázaro. Vamos a ver. Manuel, lo he comentado anteriormente, el Papa que yo nombraba anteriormente, Gregorio Magno, en el 591, sí la identificó como la misma persona. Pero no tengo yo datos de que fuera la misma persona, en primer lugar, porque la pecadora fue en casa de Simón el leproso, en Galilea, ¿vale? Pero en ningún momento, Manuel, me viene un documento en donde diga que fuera María Magdalena, fue una pecadora. Simplemente, sin dato alguno. Ya digo que yo no soy conspirador, sino simplemente soy investigador. No existe dato de que la que ungió los pies de Jesús en casa de Simón fuera ella. Lo mismo ocurre con María, la liberada de Jesús, María de Magdala. Eso es lo que dice Lucas en su capítulo 8, versículos 1 y 2. La que salieron los 7 demonios, fueron expulsados los 7 demonios. Bueno, mira. Quizás el que escribió el Evangelio de Lucas en esos momentos ser la única testigo, ¿no?, de la resurrección de Cristo, quizás se quiso justificar, no se sabe. Lo cierto que no estoy de acuerdo con lo que dijo el Papa Gregorio Magno en absoluto, porque todo esto hay que demostrarlo. Si se le expulsó los 7 demonios, habría manuscrito por el cual tendríamos a una María Magdalena prostituta, adúltera, ungiendo los pies como pecadora, y eso no se nombra. Y si no se nombra, no puedo dar ese dato. Y María de Betania,
Pues lo he comentado anteriormente, Betania está en Judea y Magdala está en Galilea. O eres de Betania o eres de Magdala. ¿Qué pasa? Pues yo identifico a María de Magdala porque es la que más manuscritos nombra, ¿no? María Magdalena, y además con el detalle que he comentado anteriormente, la resurrección, ¿no? Rabuní, una palabra aramea. El arameo se hablaba en Galilea. A ver, Vicente pregunta, María Magdalena, apóstol apostolorum, apóstol de los apóstoles, así es. Eso lo proclamó Juan Pablo II y con posterioridad en la última proclamación fue el actual Papa Francisco en el 2016. Un poco limpiar esa imagen de la mujer pecadora, ¿no?, que teníamos. Manuel pregunta, liturgia romana y liturgia griega, ¿opinan de diferentes sentidos sobre María Magdalena? No, es que mira, pasa lo siguiente. Tanto en una liturgia como en otra, ya lo he comentado anteriormente, las mujeres también, Manolo, allí en aquella época, pues no tenían, prácticamente no se escribía muy poco de ellas. De hecho, sabemos que Jesús tenía un vínculo especial con las mujeres porque precisamente los escritores no tuvieron más remedio que incluir ese diálogo que tuvo Jesús con la samaritana en el Evangelio de Juan, o la mujer liberada de la lapidación, pero realmente las mujeres pasaban por la vida como si no hubieran existido. Por lo tanto, en la liturgia poco o nada, excepto en la resurrección, que fue clave, claro, porque fue la que avisó a Pedro y Juan que su maestro ya no estaba en el sepulcro. María José pregunta, Jesús, hijo de Dios, hecho hombre y como tal. Me pregunto, ¿fue María Magdalena su eterno amor? Esto, María José, sinceramente, no lo podría demostrar. Si fue. Yo creo, no estoy convencido por el comportamiento y conociendo la figura de Jesús de Nazaret desde el punto de vista histórico, que el amor de Jesús fue para todo el mundo. Ya lo dijo en la última cena, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Era como un mandamiento nuevo. Jesús amó a todos, pero de la misma manera también amó a María de Betania, a María Cleofás, a María Salomé. Y a muchas mujeres que, como no estaban incluidas en el canon, por llamarlo de un modo, de la escritura de la época, pues no aparecen. Pero sí Lucas lo deja claro, que fueron muchas mujeres las que acudieron a Jesús. Jesús amaba de forma diferente a lo que puede ser un amor personal o marital, ¿no?, entre dos personas. José Luis me pide la opinión sobre la idea de que el Santo Grial realmente, la sangre real, sea la línea de los descendientes de Jesucristo y María Magdalena. Esto José Luis lo utilizó Dan Brown en su Código Da Vinci, porque si buscan una unión entre María Magdalena, él se basó en el Evangelio de Felipe, Evangelio gnóstico, con aquel beso en los labios y aquella vez que nombró se nombra en el Evangelio de Felipe como su compañera. Bien, el Santo Grial hizo él un juego muy inteligente, porque claro, no lo mismo la sangre real que el cáliz de Cristo, de la última cena de Cristo. Pues los descendientes, si no tuvo relación o no encontró manuscritos en donde figura una relación entre Jesús y María Magdalena, difícilmente podrían tener descendientes. Más aún, os comento una cosa. Para tú casarte con una persona, ¿vale?, antes existía un periodo de custodia en aquella época. Custodia significa un año sin tener relación con esa persona y después se producía la boda. El ministerio de Jesús fue muy activo porque fueron 2 años y medio de predicación viajando por todo Israel, de Galilea a Jerusalén, de Jerusalén o Judea a Galilea constantemente. Y en ningún escrito pone ese tipo de relación, que ya digo que de haber existido lo hubieran escrito, porque era lo más normal del mundo en aquella época. Hay una leyenda del Santo Grial y los descendientes y demás, pero una leyenda que no tiene justificación. La leyenda es que una de ellas que desembarcó con Lázaro y con Marta en Francia, otra que estuvo en el sur de Francia, perdón, otra que estuvo con María y con Juan y se llevó el cáliz de Cristo a Éfeso, en Turquía, pero esas son leyendas. Para un historiador las leyendas no tienen una excesiva validez. José Luis pregunta, ¿Merobe fue descendiente de Jesucristo? Los merovingios, ¿no? Me imagino, ¿no? Pues
no, en ningún momento aparece ni he encontrado ningún merovingio ni nada por el estilo que fueran descendientes de Jesucristo. José Luis, no. Ellos han utilizado una dinastía real, ¿vale? Los conspiradores para vincularla con Jesús y María Magdalena. Pero si yo dijera esa para mí sería una barbaridad. Tú me lo tendrías que, después me dirías, bueno, José, muy bien, demuéstramelo. No lo podía demostrar. Lo que yo os puedo demostrar es lo que acabo de decir esta noche, que a día de hoy no tenemos una relación marital, ¿no? Entre Jesús y María Magdalena. Cierto es, como he dicho, que Jesús amó muchísimo a las mujeres y no me extrañaría nada que quizás sea al revés, ¿no? Que María Magdalena estuviera enamorada de él, no me extrañaría nada. Pero esto es cosa de dos. Jesús tenía otro ministerio, sabía que metiéndose con los fariseos tenía los días contados y como así fue. Si hubiera tenido una relación, hubiera cuidado a su mujer tranquilamente y no se hubiera metido, y perdonadme la expresión, en líos, ¿no? Porque meterse con la dominante de aquella época, poco menos que te podía costar la muerte. Eduardo pregunta, ¿es quizá María Magdalena la primera víctima de violencia machista? Bueno, buena pregunta, Eduardo. Si vemos que Jesús, si vinculamos a María Magdalena con la mujer que salvó de la lapidación, evidentemente sí, ¿sabes? Pero es lo que he dicho también durante mi intervención, que en ningún momento en ese manuscrito de Juan aparece el nombre de María de Magdala ni nada, sino simplemente una mujer adúltera que era perseguida y iba a ser lapidada y fue cuando Jesús la liberó. No sé si sería María Magdalena, pero no viene documento de eso. Pero sí es cierto que Jesús salvó a esa mujer de una violencia extrema, machista, sin lugar a dudas. Lo he dicho anteriormente, Jesús fue un gran defensor de la mujer en un territorio muy complicado. Tony pregunta, la palabra discípulo no existe en femenino. Ellas son seguidoras de Jesús. Creo que en realidad eran financiadoras de la obra de Jesús. Ellas fueron María Magdalena, Juana, mujer del administrador de Herodes, y Susana, que poco se sabe. Sí, siempre, Tony. Además, lo especifica Lucas en ese apartado que cuando se ha comprobado, o sea, el escrito, grafológicamente hablando, fue escrito en aquella época que anunciaba Lucas y demás. Financiaban estos desplazamientos. Ten en cuenta que ninguna mujer seguía a ningún rabino. Lo hacían más que los hombres, pero el motivo de seguirlo, Tony, era exclusivamente porque Jesús le daba un trato a ellas, un trato que no tenían en aquella época. Es cierto que financiaban también en excavaciones actuales. Magdala se sabe que fue una ciudad rica. Por lo tanto, María Magdalena tenía que tener una familia pudiente, ¿no? Como se suele decir, rica. Y poco se sabe del resto de las mujeres. ¿Y sabes por qué, Tony? Porque si las mujeres no contaban en aquella época, pues poco se escribía de ellas. Por eso sabemos el amor de Jesús a las mujeres, porque escritores no tuvieron más remedio que escribir la verdad. Porque si tú vas a ensalzar a una persona, en el caso de Jesús, y te inventas ese personaje, jamás de los jamases hablaría de que Jesús tuviera una relación especial con las mujeres. En absoluto. Si celebró la última cena con los hombres es porque le dio una misión y sabía que si en la última cena hubiera alguna mujer, a las mujeres no se le iban a hacer caso. Por lo tanto, escogió a hombres por ese motivo, no por otra cosa. Y evidentemente, apóstoles no. No existía ese nombre, ¿no? A lo largo de la historia no ha existido, excepto recientemente, como te comento, con el último papa de la Iglesia Católica Apostólica Romana, Francisco, que la denomina el apóstol de los apóstoles. Chelo dice que fue la primer testigo de la resurrección de Jesús. Sin lugar a duda, Chelo. Vamos a ver, además, fue testigo no solo en los manuscritos canónicos, en Mateo, Marco, Lucas y Juan, sino también en los manuscritos llamados apócrifos, no agnósticos, apócrifos, ¿no? Los ocultos, los que se ocultaron a partir del concilio de Nicea. Fue la primera testigo. Quizá eso podía rebotar en un futuro a mucha gente. Claro, joder, la primera testigo, tal, pues bueno, vamos a vincularla con la prostituta, vamos a vincularla con la que le ungió los pies, con la pecadora que estuvo en casa de Simón. Creo que fue más bien unos celillos sobre una persona
porque lo que todo el mundo se esperaba es que si desaparece Jesús, que los primeros testigos fueran hombres. Y no fue así. Y no fue así. Y cuando viene escrito, por algo será. Román pregunta, ¿por qué fue la persona elegida para mostrarse tras la resurrección? Eso es lo que ha dado pie a la conspiración. Bueno, la resurrección tiene una explicación, Román. Vamos a ver, Jesús murió el viernes. Se aproximaba el sábado, el día de descanso. Las encargadas normalmente de embalsamar y preparar el cuerpo eran mujeres. Entonces, como se acercaba el sábado, para los judíos, el día, mira, ahora mismo estamos de noche aquí en España, son las 10:30, ¿vale? De miércoles. Si estuviéramos en Israel en aquella época, ya estaríamos a jueves. Es decir, el día acaba cuando se oculta el sol. Bueno, pues como se estaba ocultando el sol, las mujeres no terminaron de preparar el cuerpo de Jesús. Y fueron ellas las que se acercaron el domingo por la mañana, a eso de las 6 de la mañana, a la hora de la salida del sol, para continuar. Y es cuando, claro, como eran las mujeres las que se acercaron, fueron las testigos directos de la resurrección. Y en concreto, pues, entre las mujeres estaba María Magdalena. Felipe pregunta, ¿en qué se basaron para acusarla de adúltera y que lapidarla? Bueno, el que se basó y metió como mujer adúltera era el Papa Felipe que comentó anteriormente, Gregorio Magno, en el 591, que la identificó con esa mujer. Yo he estudiado y he pedido documentación y demás, no aparece en ningún momento que esa mujer fuera María Magdalena. En ningún momento. Pero el adulterio en aquella época para una mujer, bueno, es que os voy a decir más, ¿no? Una mujer podía recibir un acta de divorcio si no cocinaba bien. El adulterio en aquella época podía ser perfectamente mirar a un hombre. Simplemente. Es así de triste. Por eso Jesús, cuando vino a este mundo, se puso del lado de los más débiles. ¿Cuáles eran los más débiles? Los niños. ¿Por qué? Porque los varones lo acostumbraban a trabajar el oficio desde pequeño y a las mujeres a guisar. Y las mujeres, porque las mujeres se casaban por conveniencia y a través de un contrato de familia, y además tenía que ser de su misma tribu, te gustara o no el hombre, con el peligro de que si no sabía guisar podía ser motivo de repudio, esa cosa tan simple, y no tenían perdón prácticamente, era una pena. Y Jesús pues se puso de su lado, incluso se puso del lado de aquella mujer que quisieron lapidarla. Tony pregunta, ¿pero no fue el Concilio Vaticano II quien dignificó a María Magdalena? Ahí se dignificó, pero ante el apóstol de los apóstoles, esa declaración fue a partir de Juan Pablo II, también se dijo en el concilio, pero el que ha hecho más hincapié ha sido el Papa Francisco. Sí, ahí se dignificó porque eran ya muchos siglos identificando a María Magdalena con la mujer, incluso hasta iconográficamente, los cuadros que podemos ver, la mujer metida en una cueva, una mujer penitente, una mujer pecadora. Entonces, pues, se limpió la imagen en el Concilio Segundo del Vaticano y el Papa Francisco la ha ratificado, nombrándola, pues yo creo que es precioso, ¿no? Apóstol de los apóstoles. Chelo pregunta, ¿sabían los templarios que María Magdalena estaba casada con Jesús y ese fue el motivo de que la Iglesia Católica lo excomulgara y extinguiera la Orden del Temple? Vamos a ver, todos estos chelos, lo he dicho anteriormente, son conspiraciones. Puede ser el motivo, en aquella época, en la Edad Media, basándose en documentos que llegaron de unas corrientes filosóficas, como es las corrientes gnósticas. Yo creo que las corrientes gnósticas hicieron muchísimo daño, porque hablaban, en el Evangelio de María Magdalena, hablaban como la compañera de Jesús, la discípula preferida, incluso Pedro tenía celos de, bueno, ¿por qué cuenta con esta mujer y no con nosotros, no? El Evangelio de Felipe es más de lo mismo. Pero claro, si nos basamos en dos corrientes filosóficas, no tiene validez histórica, porque tendría validez histórica si nos acercamos a los documentos más contemporáneos de Jesús, como por ejemplo la fuente Q, de donde bebió el evangelista Marcos. Y el evangelista Marcos en ningún momento menciona este tipo de relación y demás. La Orden del Temple, pues en su momento, en la Edad Media, pues llegaron a una serie de conclusiones por esos documentos. Tampoco había grafólogos.
Es decir, personas que dijeran, oye, mire, este escrito se escribió 300 años después de la muerte de Jesús. O sea, se le daba a todo prácticamente validez, ¿no? Y eso es un tema muy peligroso. Hoy en día sí podemos conocer de qué época pueden estar datados los documentos. Chelo pregunta, ¿es verdad que Miguel Ángel la pinta en la Última Cena? Dan Brown dice que sí. Incluso tiene la forma de cáliz, ¿no? No. Bueno, Miguel Ángel, más bien Leonardo da Vinci, creo yo, ¿no? No sé si haya habido un error de apreciación. Es Leonardo da Vinci, dicen que sí, porque una cara joven y demás. Bueno, se identifica también con Juan. Juan, la descripción física, igual que con toda la que tenía Jesús en base a una carta del Léntulo Octavio, la descripción física de Juan prácticamente no la tenemos. Sí se dice que era virgen, que era el más joven y era el discípulo amado de Jesús, hermano de Santiago, los hijos del trueno, que es como lo apodó. Tulia pregunta, ¿es cierto que María Magdalena huyó de Israel y vino a Europa muriendo en Francia? ¿O es solo una leyenda? Tulia, es una leyenda. No hay, porque eso se escribió incluso a partir de la Edad Media, ¿no? Imagínate, imagínate, Tulia, 1000 años después. Estamos como con las reliquias de Cristo, ¿vale? ¿Cuántas lanzas de Cristo? Hasta Hitler decía que tenía la lanza de Longino, ¿no? ¿Cuántos santos griales podemos encontrar? Pues esto es igual. Viene muy bien que María Magdalena haya ido al sur de Francia, es fenomenal, sobre todo para el territorio de Marsella y demás, ¿no? Pero no tengo noticias históricas si en un momento determinado su muerte hubiera sido escrita, pero es como he comentado anteriormente, lástima que al ser mujer poco o nada interesaba en aquella época, y menos para los escritores. Lola pregunta, ¿se sabe algo de su vida después de la muerte de Jesús? Lo único que se sabe, Lola, es lo que he dicho anteriormente, que son leyendas, o bien estuvo en el sur de Francia, se desplazó con Lázaro y Marta, por eso se vincula a María la de Betania, es decir, hermana de Lázaro. Pero vuelvo a repetir, Betania está en Judea y Magdala está en Galilea. No tiene nada que ver una ciudad, una aldea con otra, ¿no? Y también hay otra leyenda que se identifica que como Juan fue a predicar a eso, Juan tenía el mandato de Jesús en la cruz de que, hijo, ahí tiene tu madre, madre tiene a tu hijo, que la cuidara realmente, lo que le estaba diciendo, pues se desplazó a Éfeso, antigua Turquía, y allí en Éfeso fue María Magdalena también con María y con Juan, es lo que se dice, pero son leyendas, no tiene una validez documental histórica. Margarita pregunta, ¿estuvo casada María Magdalena? ¿Qué edad podía tener? Bueno, respecto al matrimonio, esta pregunta siento decirte, Margarita, que como historiador no te la puedo responder. No tenemos datos maritales de María Magdalena, si estuvo casada. Desde luego con Jesús no. En los documentos no viene, y hubiera venido, sin ningún tipo de problema. Hoy en día hubiera sido un escándalo, pero en aquella época, cuando se hicieron en el año 50 los documentos, si hubiera tenido una relación, no hubiera ocurrido nada. Y la edad que podía tener tampoco se sabe, realmente. Bueno, hay una cosa. Las mujeres se casaban con la primera menstruación, perdón, la casaban. Cuando una mujer tenía la primera menstruación, le buscaba matrimonio de su misma tribu. Tribu es similar a familia. Había 12 tribus de Israel. Si tú pertenecías a la tribu de Isaacar, pues te casaba con un varón de Isaacar. Entonces, si estuviera casada, más de 14 años seguro. Pero es que no viene ninguna referencia. Lo que viene es que ella sí financiaba a Jesús. Difícilmente una mujer financiando los viajes a Jesús junto con otras amigas hubiera sido permitida por su marido. A menos que lo hicieran a escondidas, claro. No especifica cómo financiaba los viajes, me imagino, con alimentos. Una forma de financiar era con alimentos, sobre todo con alimentos en aquella época. Pero no se especifica la forma de financiar. Me recuerda mucho a Pablo de Tarso cuando se desplazaba y escribía cartas, ¿no? Entre otras cosas, Pablo también lo que buscaba es una financiación para poder seguir predicando, ¿no?
todos tenemos que comer todos los días, ¿no? Con alimentos, no sé, pero de todas maneras no se especifica, pero es lo más común, ¿sabes? Después, ¿quién era Juana? ¿Qué relación tenía con María Magdalena? Juana, la mujer de Cusa, bueno, la mujer de un administrador. Eh, Entre las mujeres que seguían a Jesús tenían toda una relación estrecha. Lo que pasa que es curioso que Juana no estuvo en el Gólgota. No estuvo. María sí estuvo con María Salomé y María Cleofás. Pero entre todas las que acompañaban a Jesús tenían una relación y se tenían que conocer, no tenían más remedio, porque seguían a ese hombre de Galilea, Judea, que es un tramo grande, incluso pasando por Samaria, ¿sabe? Pero no estuvo en la última semana de la muerte de Jesús. Jesús murió un viernes a las 3 de la tarde de un 14 de Nisan. Nisan es el equivalente de marzo o abril, porque para los judíos la primavera llegaba con la primera luna llena, ¿sabes? Entonces la relación que tendría pues sería una relación, me imagino, amigable, ¿no? Sin lugar a duda como una de las seguidoras más de Jesús, pero no estuvo en los momentos finales con él, estuvo María Magdalena. Román pregunta, ¿no fue la boda de Jesús y María la boda de Caná? Buena pregunta, Román. La han intentado identificar. La han intentado identificar, pero claro, tampoco, no tiene una explicación lógica que fuera la boda en primer lugar, porque se quedaron sin agua, sin vino, sin el vino bueno. Entonces dieron el vino malo, porque en las bodas judías primero ponían el vino bueno y cuando estaban todos borrachín, y perdóname por la expresión, ponían vino malo, pero ahí se agotó todo el vino. Entonces, pues claro, no es, todavía no llega mi momento. La participación que tiene ahí Jesús en la boda de Caná es una participación de ser un invitado de una boda. Pero en ningún momento, aunque sí se ha vinculado, se ha intentado vincular. Pero claro, es lo que he dicho anteriormente. Si hubiera sido realmente la boda de Jesús, la boda de Caná, estaría sentado con María Magdalena y alguien hubiera descrito aquella boda. Y no se escribió ninguna boda. Fue el primer milagro que hizo Jesús, según el Evangelio de Juan, pero su comportamiento, cuando su madre dice, haced lo que él os diga y llevárselo al maestresala, ese vino que Jesús convirtió el agua en vino, no tiene sentido porque, en este caso, si llegase la boda de Jesús, hubiera reclamado el vino el propio Jesús, no hubiera hecho el milagro para entregárselo a un maestresala y el maestresala se lo entrega al novio. Por lo tanto, no puedo dar fe de que sea la boda de Jesús y, de hecho, no tiene coherencia ninguna que la sea. Margarita pregunta, ¿el Evangelio de María Magdalena y por dónde? Margarita pregunta, ¿evangelizó María Magdalena y por dónde? María Magdalena, una vez que murió Jesús, evidentemente evangelizó por todo Israel. Ten en cuenta que ella testificó, bueno, la primera evangelización de María Magdalena fueron a sus discípulos, a los discípulos de Jesús, que dicho sea de paso, eran, y perdonadme la expresión, pero era así, eran unos cobardes. Jesús estuvo solo todo momento, en todo momento. Entonces, claro, e incluso no la creyeron. Cuando María Magdalena informó a Pedro y al discípulo amado, identificado como Juan, de que no había, que el cuerpo de Jesús había desaparecido y se le había encontrado en vida, es decir, resucitado, ya estaba evangelizando. Y claro, ella era de Galilea y ella evangelizó por toda la zona suya de Magdala, Cafarnaúm, Antigua Caná, que era la evangelización que ella, pues narrando lo que había vivido en aquel sepulcro propiedad de José de Arimatea. El resto de los viajes, tanto a Francia como a lo que preguntó ante Tulia, ¿no? Si estuvo en Francia, a Éfeso, eso fue escrito mucho después y está considerado como leyenda. Pero si esa leyenda es real, pues estamos hablando de una María Magdalena muy evangelizadora, sin lugar a dudas. Pero de entrada, fíjate si fue importante su aportación, evangelizó a los propios discípulos de Jesús, que estaban todos asustados. Ángel le pregunta, ¿somos el resto o requisito de otras culturas? Ángel le pregunta, ¿somos el resto, ¿no? De cultura o resquicio de otras culturas? Nosotros, bueno, no sé si te refieres, Ángeles, perdón, a España. Nosotros tenemos la cultura que fue un mandato que le dio Jesús resucitado a Pablo de Tarso, llamado Saulo de Tarso. Él era ciudadano romano
y él empezó a evangelizar a los gentiles. Tuvo un enfrentamiento inicial con Pedro que después lo arreglaron. Pedro decía que Jesús había venido a predicar solamente a los judíos y Pablo decía que se le había aparecido en la carretera de Damasco y que tenía que evangelizar también a los gentiles. Hispania, que es como se llamaba nuestro territorio, pues recibió la cultura de Pablo de Tarso. Si se hubiera impuesto la tendencia de Pedro, pues solamente los judíos cristianos tendrían derecho, digamos, a estos conocimientos. Pero no somos resquicios de ninguna cultura. Hemos ido avanzando con la cultura católica y posteriormente católica, con el que sea, hemos estado siempre metidos ahí, porque España fue un territorio romano y a partir de Constantino I el Grande, en la religión oficial del Imperio Romano era la religión católica, apostólica y romana. Chelo pregunta, la boda de Caná, ¿fue la boda de Jesús con Magdalena? ¿Era costumbre que el vino de la boda lo pusiera el novio? Y cuando... Bien, esto se lo comenté a Román, pero vamos, está muy bien porque no era normal que el vino lo preparara el novio en ningún momento, ¿no? Ya digo que las bodas en aquella época, los pudientes, una boda podía durar 7 días y los menos pudientes 3, ¿sabes? No tiene sentido de que fuera la boda de Jesús con María Magdalena, por mucho que indaguemos por internet y veamos esa posibilidad. Pero bueno, esa posibilidad son los conspiradores, yo soy historiador, no. Andrés, a ver, Andrés pregunta, ¿qué papel tuvo el cristianismo María Magdalena tras la muerte de Jesús? Bueno, en el cristianismo María Magdalena fue considerada como la pecadora y tuvo un papel de que Jesús la perdonó, pero sobre todo un papel penitente. Su papel era que hay que hacer penitencia, que se equivocó en vida, pero después se arrepintió. Fue realmente el papel que tuvo Andrés a lo largo de los siglos, incluso, ya digo, reforzado por el Papa Gregorio Magno, que en el 591 la identificó con la pecadora, la adúltera y demás, ¿no? Y siempre ha tenido, desgraciadamente, el cristianismo ese papel. Ahora María Magdalena está subida a los altares, bien subida, y yo como historiador, vuelvo a repetir, me parece una persona que se enamoró de la enseñanza de Jesús, sin lugar a dudas, y sobre todo del trato que recibió de su maestro. Bárbara pregunta, ¿qué pasó con la esposa de Herodes? Ya tocaremos, Bárbara, a Herodes. Si te refieres a Herodes, es que hay 2. Bueno, hay 3. Bueno, no, hay 4. Puede ser Herodes el Grande, Herodes Antipas, puede ser Herodes Arquelao, Herodes Filipo. Era la descendencia de Herodes el Grande. La esposa puede ser Herodías, pero ese tema, Bárbara, lo tocaremos en futuros programas, que es destinado al rey Herodes y, lógicamente, a toda su descendencia y mujeres. Román pregunta por qué la amas más que a nosotros, apóstoles. 64, 5. Mira, Román, todo está igual que pasa con el evangelio que he comentado, el evangelio de Felipe y el evangelio de María Magdalena, prácticamente se hace la misma mención. ¿Por qué la ama más que a nosotros? Fue lo que ha llevado a la conspiración de una relación que tuviera Jesús con María Magdalena. Jesús, y lo he dicho al principio del programa, es el hombre de la historia, y lo digo, y yo soy hombre y lo mantengo, sin lugar a dudas, hasta el día de hoy, que más ha amado a una mujer. María Magdalena estuvo cerca de Jesús, pero yo estoy convencido que todos los apóstoles o toda la gente que conocieron a Jesús podía hacer lo mismo, porque amó a María muchísimo de Betania, amó a Marta, amó a todas las que le siguieron, porque para él la mujer era un ser igual al hombre, totalmente igual, cuando en aquella época no era considerada como tal. Chelo opina que no era normal que tuviese esa amistad según su cultura. Bueno, no sería normal, claro, evidentemente la cultura, Chelo, pues deja a la mujer en mal lugar. De hecho, no se escribía de ellas, absolutamente nada. Pero Jesús le daba, como digo, su sitio, llamaba la atención de entrada a esa persona, ¿no? Con esa altura, con esa energía, cómo hablaba. Él utilizaba muchas parábolas, tenía, como decimos hoy en día, una labia exquisita. Pero lo que más sorprendía
de Jesús era el trato hacia las mujeres, ¿no? ¿Y por qué sabemos que tuvo ese trato tan exquisito? Pues porque cualquier escritor hubiera eludido cualquier parábola, cualquier frase dedicada a la mujer, y sin embargo hay muchos documentos que demuestran la afinidad que tenía Jesús, no solo con las mujeres, también con los niños, ¿no? Con la clase más débil en aquella época. Begoña pregunta que si María Magdalena viajó a Francia. Se lo dije antes también cuando lo preguntó Tulia. Es una leyenda. Está considerada como leyendas. Si está considerada como leyenda, yo no puedo afirmar que estuviera en Francia. Igual que tampoco puedo afirmar que sea depositaria del Sangrial. No lo puedo. El día que lo descubramos, pues estaré encantado de cortar el programa y hacer un programa de los nuevos descubrimientos, ¿no? Pero no está claro que estuviera en Francia. Mariano pregunta, ¿tuvo María Magdalena descendencia? No aparece en ningún manuscrito. Con Jesús, desde luego, no. Y María Magdalena, bueno, yo estoy convencido de lo siguiente, ya lo digo como historiador, si ella se declaró como fiel seguidora de Jesús, lo que pasa es que evangelizar, yo lo dije antes en una de las preguntas, evangelizó por Israel, pero muchas veces escondida, porque es que la mujer a la más mínima era acusada y era lapidada, según las leyes del Levítico y el Deuteronomio. Entonces, María Magdalena, la descendencia que pudo tener no aparece escrita, pero sí ella corría un gran peligro, peligro de que la hubieran lapidado y lo hubieran matado, que es casi seguro si se eleva la voz, ¿no? En defensa de una persona crucificada, una persona que se metió con los fariseos y ahora tú te declaras siendo mujer seguidora de él. Peligroso no, lo siguiente. Juan de Dios apunta, es cierto que era una puntilla, no entiendo la pregunta, a ver si es prostituta, te puedo referir, Juan de Dios, no lo sé, si no, pues yo no tengo constancia tampoco, porque adúltera, la mujer adúltera fue una mujer que podía ser, no tiene por qué ser María Magdalena, sino podía ser otra mujer, no hay constancia que lo fuera. También, ya lo digo también desde el punto de vista historiador, lo dudo que fuera prostituta, pero bastante, porque ya no solo lo dice Lucas, financiaba los viajes de Jesús, pero es que Magdala y yacimientos y excavaciones actuales se ha demostrado que era una aldea rica. La prostitución es vender el cuerpo a cambio de un dinero. Si tienes muchas posibilidades económicas, no tienes por qué. Pero en el caso de la mujer, la prostitución en aquella época prácticamente no existía, porque la muerte la tenía a la vuelta de la esquina, ¿no? Y todo el mundo quiere conservar su vida, sin lugar a dudas, igual que ahora. Chelo pregunta, según la ley, la primera piedra que se tiraba a una adúltera la tiraba el marido en la lapidación. Jesús coge la piedra y no la tira, pero dice que la tire el que esté libre de pecado. Sí, así fue. Todos se fueron y le dijo Jesús a la adúltera, yo tampoco te condeno. Esto supone que Jesús era el marido, pero no tiró la primera piedra. Bueno, Jesús, cuando ocurre ese suceso, Chelo, en concreto, él no cogió ninguna piedra, él estaba haciendo un dibujito en la arena. Y él parecía absorto. Fueron el marido que estaría en el corrillo con los ancianos del pueblo los que tenían la piedra. Pero Jesús no fue el marido de esta persona, porque en ese momento Jesús de Nazaret, en ese pasaje, y así se narra, lo que estaba es que incluso muchos historiadores, dicen que es la primera escritura de Jesús, la que hizo en aquella tierra cuando llegó la mujer adúltera, ¿sabes? Ángeles pregunta, ¿por qué en la historia de otros pueblos la mujer es tan significativa? Ejemplo, la egipcia, y se da tan poca importancia al papel de la mujer. Pues bueno, vamos a ver, los judíos es todo por ley. Los judíos se regían en aquella época por las leyes. Tienen más de 700 leyes. Imagínate, Ángeles. Después ellos se basan en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la primera madre era Eva, provocó el pecado de Adán. Y entonces, según las leyes, sus costumbres y sus ideales religiosos, ya la mujer de por sí era pecadora. Es triste, lo sé, pero eso vanagloria más la figura de Jesús, que le daba un trato a estas mujeres que no tenían. La cultura egipcia era totalmente al revés, era al contrario.
pero los judíos se basan en la multitud de leyes. Ten en cuenta que es muy difícil, muy complicado cumplir las leyes o la Torá judía, porque tantas leyes es que uno ni se acuerda, ¿no? Entonces era muy fácil pecar, pero si pecabas, si eras mujer, te podían lapidar, fíjate. Y si eres hombre, te va al templo, deposita el diezmo, que es el 10% de lo que tú ganas, y ya se te han perdonado los pecados. Mientras más leyes, mejor, ¿no? Más triste, pero así. Margarita pregunta, ¿era una mujer culta? En aquella lo dudo, siendo mujer en aquella época, Margarita, lo dudo. Y igual que los apóstoles. Vamos a ver, si las personas que acompañaron a Jesús hubieran sido cultas, Jesús nunca hubiera hablado en parábolas. Las parábolas son ejemplos. Es como si yo digo, por ejemplo, tal, y utilizo ejemplos, no para que me entendáis. Difícilmente porque la mujer cuando nacía, en aquella época no tenía posibilidad de estudio. La educaban desde muy pequeña a tratar al futuro marido bien y sobre todo a cocinar bien, la enseñaban a cocinar, las labores del hogar. Entonces no tenían, los hombres sí tenían acceso más a la cultura, la mujer lamentablemente no lo tenía. Lo cual, si eso es así, María Magdalena pues no sería sinceramente una persona culta. Pero entendió perfectamente a ese maestro. Ese maestro le daba el sitio, como he dicho al principio, que no tenía ninguna mujer en aquella época. Cierto es que cuando he descrito físicamente a Jesús, eso puede ser llamativo, pero también he dicho que la belleza está en el interior. Lo que vieron también Jesús fue una belleza interior que no lo habían conocido en ningún varón. Por eso María Magdalena no me extraña que se enamorara, no digo que no, pero tampoco puedo afirmar que tuviera algún tipo de relación marital con Jesús porque no está escrito. Conspirar, sí. Podemos conspirar y hacer un guión de cine precioso, con mucha audiencia, pero no es la realidad. La verdad que no es la realidad. Chelo pregunta, a las prostitutas se le llama mujer pública. La adúltera era una mujer casada, pillada con un amante. Perfecto, Chelo. Así es. Una cosa las prostitutas y otra cosa la adúltera. Las prostitutas, bueno, las que entregan su cuerpo por dinero, o en aquella época era muy valorado el perfume, el aloe, la mirra, cualquiera de esos, ya era un buen regalo. Y la adúltera es la que era pillada con su amante. El castigo estaba claro, pero también es triste, y lo he comentado anteriormente, que el adulterio se podía cometer por una mujer simplemente mirando a un varón. Así era. El varón no tenía problema de mirar a nadie. Feli pregunta, ¿estuvo en la última cena? No estuvo, Feli. A Jesús le hubiera encantado que hubiera estado todas las mujeres, pero resulta que Jesús fue ahí muy inteligente. Él sabía que tenía los días contados, una misión, y era consciente de que si esa misión o esa enseñanza se lo daba a cualquier mujer, no llegaba a ningún lado, porque las mujeres no eran nada. Entonces, es el motivo por el cual contó con hombres para que dieran o predicaran la buena nueva, es decir, la presencia de un Abba, un papá, un padre misericordioso, el que nos ama uno a los otros. Entonces, el que una mujer diga evangelizando, ya digo que María Magdalena lo que estaría en aquella época es contando, ¿no? Escondida, oye, que yo fui al sepulcro y no estaba y tal, pero montada en una piedra predicando como lo hacían los hombres, no, porque igual le costaba la vida, y en segundo lugar, Félix tampoco lo hubieran creído. Entonces, la última cena, las consignas que dio Jesús se lo dio a los varones porque era consciente que la única manera de llegar su mensaje era a través de los hombres. Nada más. Por eso no estuvo ni María Magdalena ni ninguna otra mujer. Y mira que lo hubo. Aquí se ha nombrado Juana, bueno, podría haber estado María Salomé, María Cleofás. Ori pregunta, ¿una posible relación entre Jesús y Juan? Estamos lo mismo en una conspiración, claro. Si en el Evangelio de Juan se habla de que en la última cena estaba recostado en su pecho, si se habla que era su discípulo amado, si después de que María Magdalena descubriera el sepulcro vacío y acudiera Juan también junto con Pedro, pero claro, eso es otra conspiración muy bonita para el cine o para una novela, pero que no tiene nada que ver con una realidad.
en absoluto. Ya digo que Jesús, pienso, estoy convencido que amó a todo el mundo por igual. Por eso le dio el sitio a las mujeres. Y quizás si alguna mujer se hubiera enamorado en aquella época de Jesús, lo hubiera tenido difícil. ¿Por qué? Porque Jesús estaba enamorado de todo el mundo. Le hablaba con un respeto enorme, incluso con la mujer samaritana, ¿no? Cuando le habla del agua viva, ¿no? Con qué cariño le habla a esa mujer. Cualquier mujer se hubiera puesto celosa con ese hombre. A ver si... No sé si estoy cubriendo vuestra expectativa, pero cierto es que cuando he tratado a María Magdalena lo trato desde el punto de vista histórico y documental, nunca conspirativo, porque como he dicho anteriormente, la conspiración genera un interés importante, pero la historia va totalmente en el lado opuesto a la conspiración. Podemos imaginarnos que sí, podemos imaginarnos que no, pero yo no puedo venir aquí a esta altura a decir, yo me imagino, sino si la mujer que Jesús libró, aquella adúltera de que le tiraran piedra, ningún escritor le puso el apellido, ni tan siquiera su nombre, ¿por qué tiene que ser María Magdalena? Podía ser otra. Bien, no sé, compañeros, me refiero a... A ver. Ajá. Vale. No sé, compañero, me refiero en estos momentos a Rafael, lo que es la tecnología, ¿no? Yo estoy en la Bahía de Cádiz, Rafael está en Jerez de la Frontera y en Castilla-La Mancha tenemos a Gema, que son mis colaboradores, porque es que no me da tiempo directamente ver todas las preguntas en pantalla. Y no sé si hay alguna otra pregunta. De momento, pues no tenemos ninguna otra pregunta. Os comunico. A ver. Vale. Perfecto, pues de momento no tengo ninguna otra pregunta. Estoy esperando, me están escribiendo. Un segundo, por favor. Ah, uy, a ver. Ay, sí, sí, vale. Vale, perdón. Alfonso, es que es una pregunta un poco larga, por eso se ha tardado. Bueno, no hay ningún anticlerical que no defienda la teoría de la castidad de Jesucristo. Jesús dignificó con su amistad y respeto a las prostitutas. Totalmente de acuerdo, Alfonso, totalmente de acuerdo. Lo he dicho anteriormente, ya hablaremos cuando lleguemos al programa de Jesús de Nazaret. Fueron muchos motivos los que le llevaron a la crucifixión a Jesús de Nazaret. Muchos. Y uno de ellos fue el incumplimiento del Génesis capítulo 2, versículo 8, que es crecer y multiplicados. Era una obligación que el varón tuviera una esposa y tuviera descendencia para los hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Alfonso, eso no ocurrió. No ocurrió porque fue uno de los motivos que se atestiguan en muchos manuscritos de la muerte de Jesús de Nazaret, ¿no? Y aparte, vendría cualquier tipo de relación, con cualquier mujer y se hubiera escrito y no pasa nada. Bueno, me informa que se han finalizado las preguntas. Yo os quiero dar las gracias, ya digo, no sé si he cubierto vuestra expectativa como historiador. Os reemplazo al próximo miércoles a analizar otro personaje que creo que es muy llamativo, que nos encanta a todo el mundo, pero que los escritos que tenemos son más bien escasos y que existe mucha documentación de él, y me refiero a José, el padre terrenal de Jesús de Nazaret. Iremos intercalando hombre y mujer en cada uno. Con las mujeres lo tengo más complicado, pero no es por nada, es porque hay menos documentación de ellas por la situación que he explicado al principio, pero nunca olvidéis lo que yo os he comentado al principio, también al comienzo de todo, que Jesús de Nazaret, sin lugar a dudas, ha sido el hombre que más ha amado a una mujer en la historia, jugándose el pellejo, que es la manera de amar a alguien cuando realmente te la juegas.
Muchísimas gracias. Buenas noches. Si ha quedado alguna pregunta, pues en este directo, yo ya mañana pues la contestaré con todo el cariño del mundo. Vale. Muchas gracias y feliz noche a todos.